A ver, esto es el primer tema del segundo mes. Tres temas bien importantes. Hasta aquí, hasta el segundo mes, son en su mayoría fundamentos. A partir del tercer mes ya se toca directamente el tema de planetas, etcétera. Pero estas bases son importantes, ¿ya? Para poder tener una visión completa de las aplicaciones de la astrología, su historia, las tendencias, las ramas, etcétera. Y una de estas visiones es conocer cuáles son los 5 sistemas de astrología védica, las 5 escuelas. Okay. Sí. Entonces, estas son las 5 escuelas más conocidas. Voy a cerrar el micro de ustedes. Entonces, así como existen tradiciones, por ejemplo, en las escuelas de psicología, la psicología clásica, pues hoy en día existen, digamos así, diferentes escuelas psicológicas que integran disciplinas, incluso disciplinas orientales como el yoga o incluso la psicoastrología. De la misma manera, en India existen 5 escuelas principales de astrología. Eso es lo que vamos a ver ahora y cuál de ellas se usa más aquí en Occidente. Luego vamos a ver los textos clásicos de estudio, es decir, aparte de libros modernos de astrología que de alguna manera simplifican eh, análisis, simplifican la lectura de muchos libros voluminosos. De todas maneras es importante saber cuáles son los textos clásicos de estudio si uno quiere tener una referencia, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que la luna es maléfica cuando está en fase menguante. Ok, pero ¿dónde, en qué texto clásico se dice eso? O si uno asiste a algún seminario de astrología védica y el exponente dice, empieza a hablar acerca de principios de pareja, principios de matrimonio basados en la carta astral. Entonces, cuando cita alguna fuente, lo que va a hacer es generalmente citar estos libros clásicos. Y eso es lo que debemos al menos conocer, al menos los títulos, porque en sí son bastante extensos y hay que leerlos con mucha calma. Previamente conociendo la filosofía védica, ¿no? Por filosofía védica me refiero a saber términos como por ejemplo qué significa karma, qué significa dharma, eh, shastra, etcétera. Todo este tipo de cosas. Y para finalizar el tema de hoy, las 23 cualidades del astrólogo, que debemos al menos desarrollar unas 10 cualidades, ¿no? Para estar a la altura de un, de un, digamos, un estándar normal, un estándar promedio. No son cualidades de semidioses, ¿sí? No es que vamos a ser superhumanos. Son cualidades que se deben cultivar. Y por cultivar significa que es una disciplina que hay que hacerla todos los días. Así que empezamos por el mantra, ¿ya? El mantra para el maestro espiritual es el siguiente, ya lo subí en otras clases anteriores. El mantra es Om Agyanati Mirandasya Gyanam Yana Shalakaya Chatsurun Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. 2 veces más. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Yana Shalakaya Chatsurun Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Yana Shalakaya Chatsurun Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muy bien, dicho este mantra, pasamos por los 5 sistemas o escuelas de Jyotish. El más usual, el que se difunde
Hoy en día, con mayor popularidad en Occidente, es el Parashara, el sistema de astrología de Parashara Muni. Muni significa un sabio y este sabio se llama Parashara. Parashara es el padre de Srila Vyasadeva. Vyasadeva es el sabio que transcribió los Vedas, registró los Vedas de manera escrita. Entonces, el padre de este sabio se llama Parashara Muni. El otro sistema, antes voy a abrir la carta astral, el software. Este programa, el Jagannath Hora, está o trabaja con muchos principios Parashara, ¿no? De la escuela de Parashara Muni. Y prácticamente todos los softwares que uno pueda conseguirse, sea de pago o libre, están en función de este sabio o de lo que este sabio enseñó. Luego hay otros softwares que ya integran parte del sistema Jaimini, específicamente en lo que se refiere a análisis de las cartas natales. Este es otro nombre de un gran sabio llamado Jaimini. Jaimini también es el mismo que lidera una de las seis escuelas filosóficas tradicionales que surgieron en la India. Esas 6 escuelas se le llama Sap, que significa 6, Sapdarshan, las 6 visiones o 6 formas de comprender el mundo. Un texto clásico de él, por ejemplo, lo vamos a ver, es los Jaimini Sutras. Sutra, así como el Kama Sutra. Sutra significa códigos o máximas o axiomas. Entonces, él estableció principios axiomáticos de la astrología. Este libro se llama los Jaimini Sutras. Algo que está entrando y que se está haciendo más conocido poco a poco aquí en Occidente, especialmente en Latinoamérica, es la astrología Nadi Brigu o simplemente astrología Nadi. Está basado en este sabio llamado Brigu Muni. Brigu Muni es uno de los sabios originales, anterior a Parashara, anterior a Jaimini, que registró la carta natal de todos o de muchas personas. En algún momento de su existencia, este sabio, según la tradición, comenzó a hacer o preparar la carta natal de miles y miles de personas que iban a aparecer en el futuro. Entonces, si uno puede y está destinado a ver la carta astral preparado por este sabio, va a suceder. Hay experiencias que se narran cuando uno viaja a India y se encuentra con un astrólogo que es de la sucesión discipular del linaje de Brigu y se encuentra con ellos y ahí está nuestro nombre, el lugar de donde venimos, el momento en que íbamos a ir a consultar, todo está ahí. Al respecto, subí hace varios años algunos artículos sobre estos incidentes. Luego tenemos otro sistema que es para hacer predicciones anuales en base a los retornos solares o a las revoluciones solares, usado para hacer predicciones en el lapso de un año, ¿no? De cumpleaños a cumpleaños. Ese sistema es muy parecido a la astrología occidental contemporánea, no la moderna, la astrología occidental de anterior a 1500. Luego del año 1500 ya se empezó a agregar más complementos o elementos a la astrología occidental. Se parece mucho en cuanto al sistema de predicción, aspectos, al sistema a esto se le llama progresión. Progresión quiere decir que desde el momento en que uno nace, cada año, el ascendente va progresando, va avanzando de signo en signo. Y este sistema se usa, como digo, para hacer predicciones anuales en base al cumpleaños de uno.
Si mi cumpleaños es el día de hoy, 27 de febrero, quiere decir que para el próximo 27, aproximadamente, o puede ser 28 o incluso un día antes, el Sol va a estar en la misma posición cuando yo nací. Entonces, en base a esta revolución solar, se puede hacer predicciones para el lapso de un año. Ese es el sistema Tayaka. Luego viene el tántrico. Este es muy poco conocido en Occidente. En India sí tiene cierta práctica, debido a que no cuenta con muchos seguidores ni muchos textos. La mayoría de ellos fueron destruidos por los mogules e incluso los musulmanes, los portugueses. Los portugueses destruyeron muchos templos y mucha literatura. Bien, entonces tenemos a estas cinco escuelas importantes. Desde la más popular y conocida por los softwares, a Jaimini, la astrología que ya está también sacando, o están empezando a aparecer softwares que integran estos dos. Luego el medianamente conocido sistema o escuela de astrología Brigu, específicamente para conocer nuestras vidas pasadas, conocer lo que nos espera adelante, escrito y registrado por el gran sabio Brigu Muni. Tayak para hacer predicciones anuales y el sistema tántrico que se basa más en rituales. No es, digámoslo así, muy filosófico, muy técnico, sino que se sobreentiende que uno ya conoce la filosofía, ya conoce las técnicas y se va de frente a la parte ritualística para obtener revelaciones sobre la carta astral de uno. Y en base a ello puedes hacer un análisis o hacer predicciones. Bien, entonces vamos a ver este tema. Se explica que la constelación de la Osa Mayor contiene a la estrella polar. ¿Ya? Esta estrella polar es, de acuerdo a la astronomía védica, es el punto sobre el cual giran todos los demás planetas y estrellas en este universo. La estrella polar está en el centro del universo y todos los demás planetas y estrellas y constelaciones giran en torno a ella. Esa estrella polar forma parte de la constelación llamada la Osa Mayor. Y en sánscrito se le llama la Saptarishi, es decir, es una constelación conformada por Sapta, 7 estrellas, que son el lugar de residencia de 7 sabios. Uno de esos sabios es justamente Brigu Muni. Los otros también son sabios como Atri, Pulastya Muni, etc. Aquí está, ¿no? Aquí está mencionado ligeramente. Ahí está. Entonces, este sabio está acá. Brigu Muni reside en esta estrella. El otro Vashista Muni en esta segunda. Y así tenemos al sabio Angiras, Atri, Kratu, Pulaja, Pulastya, quien tiene que ver mucho con textos védicos que hablan sobre matemáticas y lógica. Bien, vamos ahora por los textos clásicos. Los textos clásicos que mencioné. A ver, hay muchos textos importantes de astrología védica clásica. Dice, aquí hay una lista parcial cronológica, ¿no? Desde el más antiguo hasta los más recientes. Fácilmente disponibles, ese es el detalle, que son fácilmente disponibles. Hay otros textos clásicos, pero no están disponibles por muchas razones culturales, ¿no? Debido a que en India este conocimiento se ha mantenido en mucha reserva en clanes o en grupos familiares. Antiguamente una familia era muy numerosa, conformado por no menos de 50 miembros, ¿no? Donde un hombre era cabeza de familia y tenía varias esposas, cada esposa 10 o más hijos, entonces había muchos primos, cientos de nietos, entonces toda una familia preservaba algún tipo de arte, de danza, composición,
yoga, astrología, ayurveda. Una de las 64 artes o disciplinas, algo manejaba esta familia. Algún arte, en alguna disciplina sobresalían y conservaban esa tradición. Y hasta hoy en día es así y no revelan este conocimiento. De hecho, los textos que hay se pasan así entre familiares, ¿no? De padre a hijo, a nieto y así. Por ahí hay algunos que se han subido, se han escaneado, pero ni siquiera están en inglés, están en otros idiomas. Puede ser Pali, Hindi, Bengali, etcétera. Están en otros idiomas y conocer o descifrar lo que estos textos dicen es algo muy complicado. Muy complicado porque el idioma, ah, etcétera, está basado justamente en estas familias. O sea, solo ellos entienden el significado real del texto, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, con una persona hablo en clave y manejo mi propia jerga, ¿no? Igual sucede entre diversos grupos académicos o profesionales, manejan su propia jerga. Lo mismo sucede en la astrología, manejan sus propios términos. Así que es un poco difícil comprenderlos realmente al 100%. Sin embargo, la lista que está aquí están fácilmente disponibles y la mayoría se han traducido al inglés. Para comenzar tenemos al Rig Veda, y en este Rig Veda, claro, espero que hayan entendido o estudiado o leído los textos sobre qué son los Vedas. En los Vedas existen dos divisiones importantes, Shruti y Smriti. Vamos a ver si lo tengo acá. Shruti, Smriti. Estas dos divisiones es muy importante de conocer. Dentro de los Vedas están los textos Shruti, y ahí está el Rig Veda, Yajur, Sama y Atharva, los 4 Vedas. ¿Qué significa Shruti en comparación con Smriti? Shruti significa que han sido textos revelados, tal como está acá en Wikipedia, ¿no? Textos revelados, porque significa que estos textos no se recuerdan, sino que se escuchan. Es decir, se explica que Krishna instruye a un sabio, Brahma. Brahma se le instruye a su hijo, Narada Muni. Narada Muni se le instruye a sus discípulos, ¿ya? Entonces, esto se ha escuchado de discípulo, perdón, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. Es conocimiento védico que ha sido escuchado, ¿ok? Se escucha y se ha transmitido de esa manera. Claro, después, como dije, el sabio Vyasadeva recopiló los Vedas y los registró de manera escrita, ¿no? Entonces, los Shruti son textos, se explica apaurusheya, quiere decir que están más allá de toda duda, de toda objeción. Son automanifestados. Por eso son Shruti. Shru viene del verbo shra, que Shrada, que quiere decir, perdón, Shravanam. Shravanam significa escuchando o escuchar. Shruti significa texto que ha sido escuchado. Y eso es diferente a la parte védica, que es el Smriti. El Smriti ya es diferente. Smriti viene también del verbo smara, que quiere decir recordar. Ahí está, los textos Smriti, lo recordado. Aquí están obviamente el Mahabharata. Dentro del Mahabharata, dentro está el Bhagavad Gita, por ejemplo. Ahí lo menciona, el Bhagavad Gita, el Ramayana, los Puranas, los Itihayas, en fin. Por ejemplo, de los Itihayas son muy parecidos a las fábulas de Esopo. Son historias, ¿no?, entre animales y hombres, etcétera. Eso es la parte de los Vedas que es Smriti. ¿Ya? Es diferente. Ok, quería explicarles este detalle.
Así que el Rig Veda pertenece, ¿ya?, a los Shrutis, textos que han sido automanifestados. Y aquí en este Rig Veda hay descripciones sobre los planetas, constelaciones y el zodiaco. Luego tenemos un texto muy importante. Tengo la fortuna de tener una copia en inglés, que es el Surya Siddhanta. Es el principal texto autorizado, ¿ya?, sobre astronomía védica. Aquí está, ¿no? Este texto es muy importante si uno quiere comprender la parte técnica. Sí, el tema de, por ejemplo, distancias planetarias, distancia de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna, velocidad de tránsito, el giro sobre el eje, el tema de los eclipses, en fin. Es un texto muy asombroso, muy profundo, el Surya Siddhanta. Por supuesto que es bastante extenso y no es un requisito obligatorio, no es un requerimiento aprenderse todo el Surya Siddhanta, pero al menos tener una visión general, darle una lectura rápida o de algún tipo de resumen si pueden encontrar. Si ustedes escriben Surya Siddhanta en Google, les va a arrojar algún texto fotocopiado, ¿ya? Si lo pueden conseguir en impreso, genial, pero ya les digo que es un texto bastante grande y muy técnico. Otro que estábamos mencionando en relación al sistema o la escuela Parashara, que es el Brihat Parashara Hora Shastra. Shastra significa aquí escritura, es la escritura del sabio Parashara sobre el tiempo o el momento. Hora, esta palabra es sánscrito, no es español, es sánscrito y quiere decir momento. Hora. Y ahí está su cronología en cuando fue registrado, es el principal texto autorizado en Hora o astrología natal por el sabio Parashara, que describe los principios claves del sistema Parashari. Y dice que también comparte o contiene principios del sistema Jaimini, ¿no? El otro sabio Jaimini. En verdad, ambos, la escuela Jaimini y la escuela Parashara, comparten ciertos principios. O sea, hay principios en común para ambas escuelas y hay principios exclusivos para ambas escuelas. Así que por eso en softwares como este, por ejemplo, está basado en principios de Parashara y en algunas opciones como esta, por ejemplo, Tayakat o Dashas, etcétera, están basados en principios de la escuela Jaimini. Ya vamos a ir poco a poco, ir adentrándonos más en esto, para que ustedes no estén perdidos con todas estas palabras Parashara, Jaimini, etcétera, ¿ya? Así vamos a ir avanzando y vamos a conocer mejor la astrología védica. Y este, por ejemplo, el Lagu Parashari, ¿ya? También del sabio Parashara, pero es un libro más pequeño, mucho más pequeño. ¿Ya? Este, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar en 2 tomos. En Amazon son 2 tomos bastante gruesos. En cambio, el Lago Parashari es un libro solamente de 42 versos. ¿Ok? Que se centra en los efectos de yogas y dashas, ¿no? Palabras como yogas vamos a entender que son posiciones físicas, posturas, pero no, en astrología yogas tiene otro significado. Significa configuraciones planetarias, ¿no? Efectos de ciertos yogas y dashas. Aquí la palabra dasha significa periodos o agendas, ¿no? ¿Existe una agenda de las estaciones? Sí, por ejemplo, después de la primavera está agendada el verano. Sí, ok, después del verano sigue otra estación y eso es así, es parte de la agenda cósmica. Entonces los dashas son agendas planetarias. Ok, después de un periodo, por ejemplo, de Venus, sigue el periodo del Sol. Después del Sol sigue el periodo de la Luna y así. O sea, tiene un orden el tema de los periodos planetarios. Y este libro habla de esos diferentes periodos o agendas y diferentes configuraciones planetarias.
Me voy a detener aquí en los Jaimini Sutras, ¿ya? Del sabio, ¿ya? Como les digo, como les mencioné que comparten principios con Parashara. Entonces Jaimini es otro sabio y aquí está su texto, los Jaimini Sutras. Dice, el texto principal autorizado por el sabio Jaimini, también conocido como los Upadesha Sutras. Upa quiere decir en sánscrito más o menos como en inglés el UP, que es up. Up quiere decir arriba, ¿no? Up. Upadesha Sutras, las máximas sutras, las máximas o los axiomas más importantes. Ahí está. Entonces me detengo aquí. Quizás tienen preguntas. A ver, les voy a activar ¿quién está aquí conectado? Ajá, ahí está. Quizás tienen preguntas, pueden hablar o escribir. Está Radharani, Nicole y Diana. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Todo claro, ok. Bien, estos textos clásicos, hasta aquí ya voy citando 4. Ustedes se los pueden conseguir en formato digital, pero no todos. Hay algunos que no están en formato digital, los tienen que adquirir de manera impresa. A ver. Otro texto clásico, el Garga Samhita. Garga, ¿no? Parece en la palabra garbanzo. Garga es el nombre de un sabio. Este fue el astrólogo de Krishna. El astrólogo que le hizo la carta astral a Krishna. Si sabemos quién es Krishna, entonces ya tenemos una idea. Cuando Krishna nace, o como cualquier otro niño que nacía en la cultura védica, le hacían su carta astral. Y el sabio que hizo la carta astral de Krishna se llama Garga, Garga Muni. Y escribió este texto llamado el Garga Samhita. Aquí está, ¿no? Habla sobre astrología mundana, o sea, astrología del mundo, para predecir eventos del mundo, ¿no? Por ejemplo, temas, hoy en día, astrología mundana se aplica para ver temas generalmente políticos, movimiento económico a nivel mundial, etcétera. Esa es astrología mundana. Y luego tenemos el séptimo, Uptara Kalambrita. Tenemos un texto conciso, conocido por sus listas detalladas de atributos de los planetas y las casas, atribuidas al poeta Kalidas. Kalidas es un personaje muy conocido en India, comparado como el Shakespeare de India. Pertenece a una cadena de sucesión discipular espiritual. Y él escribió este texto, ¿no? El Uttara Kalambrita, donde aquí la palabra Kala se refiere a la astrología, Amrita quiere decir néctar, así que el Kalambrita es el néctar astrológico. Por eso dice que es conciso, bastante como el néctar, o cuando ustedes toman néctar, no es una bebida suelta, ¿no? Es una bebida más espesa como un néctar. Es un texto conciso, conocido por la lista de atributos planetarios. Ya, este texto es bastante interesante, lo pueden conseguir, en inglés seguramente no hay en español, y pueden conocer mediante su estudio atributos de los planetas, por ejemplo Saturno, Mercurio, su carácter, color, sabor, textura, dirección, animal, elemento, cualidad, aspectos y todos esos detalles. Luego viene otro, ¿ya? Del sabio Baraja Mihira, Brihab Samhita. Este sabio, Baraja Mihira, también conocido como Prithu-Yasas, pertenecía a una corte de un rey, ¿ya? El rey Vikramaditya. Se dice que este rey en su corte tenía 9 joyas de la India. Tenía al mejor astrólogo, que era Baraja Mihira, de aquella época. Tenía al mejor poeta, al mejor escultor, al mejor cocinero, y así tenía 9 mejores hombres en cada campo así del conocimiento. Entonces, este fue conocido porque
hizo una predicción de que el hijo, ¿no?, de Vikramaditya iba a morir a los 7 años, en el 7º mes, en el 7º día, a la 7ª hora, por la cornada de un jabalí, ¿no? Un jabalí tiene un colmillo. Y el rey, para evitar que esa predicción se cumpla, escondió a su hijo, ¿no? Lo protegió en su palacio. Pero la predicción se cumplió y murió justamente el hijo, atravesado por el colmillo de un jabalí. Ahora uno pudiera preguntarse, ¿cómo fue posible que un jabalí subiera hasta la última torre del palacio? Bueno, sucedió que en este palacio había una escultura de un jabalí y que por cuestiones del destino cayó, ¿ya? Y le clavó, ¿no?, al jovencito, a pesar de que el cuarto por fuera estaba cuidado por guardias. De todas maneras, por cuestiones del destino, el niño salió un rato por la ventana a ver, a tener una vista. Y en ese momento una parte de la decoración del palacio, que eran elefantes, leones, parte de esa había la decoración de un jabalí, y esta estructura, este pedazo de estructura cae y mata al primogénito del rey. Entonces, desde ese momento se le llama baraja. Baraja quiere decir en sánscrito jabalí. Entonces, el sabio Prituyasas fue conocido desde ese momento como Baraja Mihira, el gran astrólogo. Y su libro es el Brihad Samhita. Muy buen texto, muy, muy bueno. Las anécdotas de este astrólogo también son muy, digámoslo así, alucinantes, maravillosas. Su capacidad predictiva. Hay otros textos aparte del Brihad Samhita. Tenemos este Brihad Jataka, ¿no? Esto es sobre astrología natal, obviamente. Ya sabemos que Jataka habla sobre astrología natal. Un texto autorizado sobre astrología natal por el sabio Baraja Mihira. Ahora vamos con otro sabio, Kalyana Varma, el Saravali. Aquí está Sara, significa esencial. Sara es un término muy interesante. Me parece mucho a la palabra. Hay una palabra en sánscrito que es parecida a esta. Es Saravali. Es un texto esencial en todos los aspectos de la astrología natal. Por este otro sabio, Kalyana Varma, dividido en 2 volúmenes. ¿Ok? Esencial en todos los aspectos de la astrología natal. Hasta aquí, miren, ya vamos 10. Es bastante. Luego tenemos Jataka Pariyata. Ojo, lo bueno de todo esto es que en la escuela védica, todos, absolutamente todos, comparten principios fundamentales. Es decir, hasta aquí todos, y para adelante también, e incluso los autores modernos, todos manejan la misma terminología y el mismo concepto de dicha terminología. Por ejemplo, si yo quiero hablar de karma, todo el mundo ya sabe qué es el karma. ¿Sí? Si yo digo mana, mana quiere decir mente. Y de mana viene contra y viene mantra. Mantra significa liberar la mente. Así que mantra, todos entienden lo que es el mantra. Es algo para liberar la mente, un sonido. Si uno lee a cualquiera de estos autores, Baraja Mihira, Kalyana Varma, Parasharamuni, Jaimini Muni, Garga Muni, o sea, todos entienden qué significan esos términos. Entonces hay una tradición. Lo que diferencia en un sentido a la astrología moderna de esta astrología védica es eso, que la astrología védica tiene una escuela cuyos conceptos han sido inalterables por el paso de los años, de los milenios. Lo que ahora significa karma significaba lo mismo, exactamente lo mismo para un sabio de hace
10.000 años atrás, 5.000 años atrás. Es exactamente igual. En cambio, por ejemplo, si tú vas a estudiar psicología, cada autor tiene un concepto diferente de lo que significa mente, personalidad, conciencia, inteligencia. Cada uno tiene una definición diferente. Entonces, si tú lees un libro de una escuela psicológica, un término va a tener otro significado en otra escuela. O sea, no hay una continuidad, no hay un agreement, algo como un mismo estrato bajo el cual, se sostienen todos, o todas las escuelas, no hay eso. En cambio, en la astrología védica sí se comparte lo mismo. Todos saben qué es un mantra, qué es el karma, qué es el kala, qué es el kundali, qué es el prarabdha karma. Todos manejan el mismo término. Es como la electricidad. La electricidad es la misma aquí en Perú y en una nave espacial. Resistencia, frecuencia, amperaje, voltaje. Es así, es preciso. Todos entienden lo mismo. Ya, no, son principios universales. Igual en la astrología védica, todos estos autores mantienen esos principios. Entonces uno puede pasar de un libro de Kalyana Varma a uno de Baraja Mihira y no va a encontrar diferencias en cuanto al concepto de estos fundamentos. Todos van a usar los mismos principios. Y claro, la aplicación, la profundidad, etcétera, eso es lo que va a variar. Uno lo aplica para astrología natal, otro para astrología de predicciones, otro para la astrología mundana y así. Eso es lo que va a variar, pero los principios son los mismos. A ver, Yataka Pariyata, similar al Saravali, ¿ya? Pero más extenso, por el sabio Vaidyanatha, en 3 volúmenes, bastante. Este sistema, el Paladipika, una versión abreviada del Yataka Pariyata, un texto autorizado sobre la astrología natal por este sabio, Mantreshwara, ¿ya? Sarvat, y aquí terminamos, Chintamani. Un texto importante sobre los efectos de los dashas y las 12 casas, del sabio Venkatesh Sharma. Ok, hasta ahí, 13 textos clásicos de estudio. Hay más, sí, hay más, pero esto es suficiente. A ver, quizás tienen preguntas. Quizás. A ver, pueden hablar o escribir. ¿Todo claro, Diana? Sí, todo claro. Por el momento sí. Ya. Abrumada de todo lo que hay que leer. Es poco a poco. Ok, Ok. Cole y Radharani. Continuamos entonces. A ver, vamos ahora por las 23 cualidades del astrólogo. Así como se explica que un brahmana, un sacerdote, debe tener al menos 4 cualidades y de esas 4 mínimo debe tener 2, que es la limpieza y la veracidad. O sea, un brahmana, un sacerdote debe ser limpio interna y externamente y debe hablar con la verdad. Mínimo, esas son cualidades. Si un brahmana o un sacerdote no es limpio, no es un brahmana. Puede que vista como un brahmana y tenga conocimiento, es filosófico, pero si no es limpio, no es un brahmana. Hay cualidades esenciales, ¿no? Un kshatriya, un guerrero, tiene 4 cualidades básicas. De esas 4, 2 son indispensables. 2. Una es el liderazgo y la valentía. Si un kshatriya, si un guerrero no es valiente, ya no tiene nada de kshatriya. Así sea fuerte. Hay gente fuerte pero que es cobarde. O sea, tiene mucha fuerza, pero su fuerza no la usan con valentía, no la usan para explotar, engañar. En fin, entonces, igual un astrólogo tiene cualidades y se van a mencionar 23. De esas 23, al menos 10 son esenciales. Vamos por
esto que dice acá. En primer lugar, antes de enumerar las cualificaciones específicas de un astrólogo, se debe enfatizar que no es necesario practicar o incluso creer en la religión hindú. Cuando a K.A. Rao se le preguntó en una entrevista por la revista Hinduism Today, ¿hay que ser hindú para practicar Yotisha? Él dijo, no, uno solo necesita ser espiritual. Y es cierto, cuando uno lee los textos clásicos, no es un requisito ser hindú, no es un requisito, digamos, haber nacido en India. No, Parashara no te dice que hay que ser un hindú para hacer astrología. Él dice que tienes que tener excelencia técnica, intelectual y moral. ¿Ya? Eso es importante. En el libro de este astrólogo, este autor ya que ya falleció, el libro que se llama Astrología en General, enumera 23 cualidades compilado de los escritos del sabio Parashara y del sabio Varaha Mihira. Y da una explicación de cada una que va a estar acá. Y claro, al final de la clase, después de todo esto, yo les voy a enviar este PDF. Esto lo estoy citando aquí junto con sus explicaciones con amable permiso. Tengamos en cuenta que estos son los ideales de los cuales ser conscientes. No se puede esperar que algún astrólogo tenga todos estos rasgos, aunque sería ideal. Ok, del Brihad Parashara, ojo, aquí estoy empezando a citar. Esto es importante, ¿ya? Hay que citar la fuente. Y aquí está, del Brihad Parashara Shastra, ¿no? Uno de los primeros libros clásicos, capítulo 27, versos del 39 al 40. Habilidad matemática. Ok, así que por ahí ya tienen que hacer arreglos para desarrollar sus cualidades matemáticas. Y una sugerencia es que aprendan numerología y música. Si aprenden numerología y algún tipo de habilidad musical, va a ser muy fácil aprender matemáticas. Dice, un astrólogo debe ser capaz de calcular un horóscopo, sus cartas divisionales. O sea, calcular un horóscopo no es tan difícil. Si uno, por ejemplo, en el mes 3, el tercer mes de clase, ya van a estar o van a tener ya cierta capacidad para calcular un horóscopo. Van a conocer lo que es longitud, latitud, el tema del ascendente, la hora local, la conversión, etcétera. Entonces, calcular un horóscopo ya van a tener idea. Ahora, a calcular las cartas divisionales, esto sí es un poco más complicado. Hay que tener mucha más memoria y práctica. Los dashas o periodos, más práctica. Y el Ashtaka Varga, esto es ya más cálculo matemático. En estas épocas de computadoras es más necesario porque las computadoras que usan diferentes software contienen diferentes errores que deben ser encontrados y corregidos. La competencia matemática es la base del edificio astrológico. Sí, porque, por ejemplo, cuando uno compara un software, digamos, este de acá, el Jagannath Hora, con otros, si el software está mal, uno se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Tan solo, por ejemplo, si yo, esto es de ahora, ¿no? 27 de febrero 2019. Si yo hago un cálculo para saber, por ejemplo, hace 300 años dónde se encontraba Saturno, ¿sí? ¿Dónde se encontraba Saturno? Debe estar acá, en el mismo lugar, hace 300 años, aquí, ¿ya? Sin embargo, si yo uso el software y me voy hacia atrás a la sección editar, ¿no? Edito, el año le pongo, retrocedo 300 años y me arroja que Saturno, justamente un 27 de febrero del año 1719, estaba por aquí o acá, entonces yo ya voy a detectar un error. No, esto está mal, digo yo. Ok, entonces por cálculo matemático yo debo entender que Saturno debe estar acá para esa época. Y de aquí a 300 años también debe estar ahí, no debe haberse movido. Y así,
Pero si otro software me arroja eso, entonces digo, ah, ya, sí, este programa está bien, porque eso es lo que debe arrojar, debe salir. Y otros detalles más, incluso no sin ir tan lejos, no sin ir tanto de 300 años, sino en el lapso de un año, donde debe estar el Sol el 27 de febrero del 2020. Entonces, ¿dónde debe estar? ¿En qué grado? Haciendo un cálculo. Ok. Eso es lo que hay que ver. Si no, uno ciegamente va a comprar un software y lo va a usar y por ahí las predicciones o el análisis va a ir mal. Entonces es importante saber eso. Pero como digo, esto es práctica y nada más que práctica. A ver, creo que alguien estaba haciendo preguntas. No. Ah, no se ve lo que hago con el software. Oh, lo siento. Ahora va. Ya decía esto. Este software Jagannath, ¿sí? Si ustedes lo comparan con otro software, astrología védica, si no tienen el fundamento matemático de hacer los cálculos, entonces no van a ver las diferencias, ¿ok? Entre un software y el otro. Entonces ustedes ahí van a poder caer en la cuenta de que todos los softwares son buenos, pero no es así. Existen errores en el cálculo si quien programó e hizo el diseño, ¿no? Seguramente no se percató de algo, obviamente, porque hay tantas variables, tantos datos que ingresar, que por ahí es fácilmente que el programador se durmió, pestañeó e introdujo una mala constante, ¿no? Y a partir de esa mala constante, solo por una milésima, por un punto decimal, que en lugar de colocarlo antes, lo colocó después, ya se echó a perder todo. Y claro, en los años no se va a notar, se va a notar en los siglos. ¿Y qué decir de los milenios? Se va a ver ahí. Esa es la diferencia. Este software, lo bueno es que se corrige cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo se está actualizando, se está corrigiendo, se está agregando. Y lo maravilloso es que es completamente libre. Ujú. Toda habilidad matemática. Un lingüista diligente. ¿Por qué es importante eso? Dice, la búsqueda de un astrólogo es interminable. Aquí está ese, está además. No es plural, es singular. La búsqueda de un astrólogo es interminable. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tienes que estudiar y practicar matemáticas, sino que debes informarte, educarte en muchas otras áreas. Dice, cuanto más sepa, mayor será su comprensión. Incluso de cocina. Así que si les gusta algún arte, algo, es bienvenido. En astrología todo es bienvenido. Si te gustan las plantas, vas a hacer astrología usando las plantas. Porque cada planeta tiene un aroma, un color, una forma. Cada plantita tiene una regencia sobre un planeta. Si te gusta la música, igual. Dice, tiene que escuchar a sus consultantes y explicarles todo, así que el lenguaje es un activo. El trabajo duro y la diligencia separa a un astrólogo dedicado de un aficionado. Ok, entonces es muy importante el estudio de todas las artes, todas las que sean posibles. Si te gusta algo, vas a darte cuenta rápidamente de que la astrología es perfecta para comprender mejor lo que sabes hacer. Tercero, juicio balanceado. Por si acaso en el examen final de este segundo mes, va a venir esto, que al menos tienes que mencionar 10 cualidades y describirlas con tus propias palabras. Juicio balanceado. ¿Por qué es importante? Obviamente para dar una lectura de una carta natal, tienes que estar balanceado, porque si no, vas a dar una lectura muy parcializada, donde vas a decirle lo que a ti te gusta y lo que no te gusta, no se lo vas a decir. Dice, un astrólogo necesita tener un juicio balanceado para poder sintetizar conflictos e indicaciones. Y sin embargo,
llegar a un buen juicio. Es para guiar a un astrólogo en el desarrollo del juicio equilibrado que un gurú es necesario. En otras palabras, tú como astrólogo, futuro astrólogo, debes tener un gurú, un maestro espiritual que te enseñe a ser imparcial. Generalmente, cuando tenemos envidia, cierta envidia, es que nuestro juicio o análisis tiene tintes de parcialidad, ¿no? Por ejemplo, si a mí no me gusta, digamos, el baile, si no me gusta el baile y yo le hago la carta natal a alguien que le gusta bailar, yo por mi envidia o por esta antipatía hacia el baile, le puedo hablar negativamente acerca de esta cualidad de esa persona. Entonces ahí mi análisis no está yendo bien. Tengo que ser muy, muy observador para hacer el análisis. Tengo que observar en el sentido de que estoy interfiriendo en el análisis con mis sentimientos, con mis defectos, o realmente estoy dando un juicio bastante apropiado. No hay que evitar que los sentimientos personales intervengan en el análisis. Esto es muy, muy importante y darse cuenta de eso también. A ver, dos cualidades más. Intelecto agudo. Obviamente, ¿no? Obviamente. Un intelecto que sea profundo, agudo y vivo hace que un astrólogo compita consigo mismo para la mejora constante. Claro, la capacidad de ser penetrante con el análisis. Todos los días uno debe aprender a analizar sentimientos, sueños, señales, encuentros, conversaciones, si dije bien o dije mal, si estoy realmente analizando con criterio, intuitivamente o ciegamente, o estoy especulando. Cada día uno debe siempre profundizar más y más. Y esto es válido en muchas otras áreas de la vida. En el campo de ser padre, por ejemplo, ¿no? Cuando uno es papá o padre, tiene que analizarse cada día cómo está criando a su hijo. 5. Conocimientos en geografía, espacio y tiempo. Esto es obvio, de hecho que sí, ¿no? Conocimientos. Dice, uno tiene que estar bien informado sobre la geografía, las tradiciones y la cultura y condiciones sociales que prevalecen en el área del consultante. Sin esto, los resultados pueden ser desastrosos, es verdad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, vivo aquí en Perú y digamos que una persona de Australia me pide una consulta y los consejos que yo le debo dar y todo eso debe estar en función al país donde él vive, las costumbres, ¿sí? No le puedo decir cosas que aquí en Perú funcionan y allá no. Entonces mi análisis tiene que estar en base a esas consideraciones, a esa cultura. Si no, como dice acá, los resultados pueden ser desastrosos. ¿Ok? A alguien que, por ejemplo, qué sé yo, sigue cierta tradición, no le puedo decir, mira, tienes que cantar el mantra de Saturno todos los días al amanecer. Pero esa persona no puede hacer eso, no puede. Por ciertas cuestiones culturales, geográficas, quizás no hay amanecer, el amanecer es muy frío, no se va a poder levantar, o trabaja de amanecida, se trasnocha, no puede. En fin, hay muchas cosas, hay muchos detalles. A ver, conquistar sus sentidos. ¿A qué se refiere con esto? Esto habla del yoga. El yoga está para controlar la mente. ¿Sí? Un astrólogo está al tanto de los pensamientos más íntimos del consultante. Esto es algo que en psicología también se aplica. Él puede explotar estos pensamientos para ganar ventajas monetarias. O sea, si ustedes ya tienen cierta experiencia en dar consultas de cualquier tipo, puede ser del tarot, del I Ching, en psicología, o si son tutores, profesores,
consejeros, en fin, uno ya se va dando cuenta de cuándo alguien es influenciable, ¿no? Hay un libro que se llama El arte del engaño. En este libro dice que el primer principio para engañar es el principio de autoridad. Cuando la persona deposita en ti su fe, te está dando autoridad para que tú dirijas su vida. ¿Sí? Entonces, si uno tiene por ahí cosas que no puede controlar y no controla su avaricia, su envidia, su deseo de manipular o explotar, puede rápidamente decir, esta persona tiene dinero, está necesitado de consejo y guía, bueno, voy a sacar ventaja a esta situación y le voy a dar un consejo que no le va a solucionar del todo el problema, le va a solucionar parcialmente. Y de esta manera me aseguro por lo menos un año de consulta. Porque si le doy todo de un, como se dice, de un porrazo, si le doy todo de frente, se va a liberar, va a mejorar y ya no lo voy a hacer necesario. Y eso es un cliente menos. Yo necesito mantener mi cliente al menos cada mes. Y así, entonces me aprovecho de esa manera. ¿Ok? Y le vendo cualquier cosa así, ¿no? Le empiezo incluso a inventar, tú necesitas esto y te lo vendo tanto, necesitas este otro, y así. O sea, en lugar de hacer que la persona se vuelva autosuficiente, que evolucione y mejore y sepa progresar por sí mismo, lo que hago es condicionarlo, ¿no? Condicionarlo y mantenerlo así. Por eso dice el control moral y equilibrio es un deber. Aquí me detengo, quizás está preguntando algo. No ve la presentación. A ver, vamos a ver, quizás como les decía, este tema de la señal. Espero que ahora sí. Espero que esté mejor. A ver, conquistar los sentidos. Lo que ya está explicando acá. 7. Habilidades lógicas. La capacidad de mirar un evento desde muchos ángulos para iluminar diferentes facetas de un problema. Para sintetizar contradicciones y puntos de vista conflictivos. ¿Okay? Esto da a un astrólogo incisividad y claridad. Cierto, ¿no? Habilidades lógicas para evitar las falacias, ¿no? Al respecto, sería bueno por ahí que aprendamos algo más de lógica, argumentos lógicos, argumentos ilógicos, falacias al momento de argumentar. Hay clientes que recuerdo que me dicen, sobre todo cuando consultan en el tema de pareja, una falacia es esta, ¿no? Pero todos lo hacen. ¿Por qué yo debo dejar de hacerlo? ¿No? Ese argumento de que todos hacen algo, ¿por qué yo entonces debería dejar de hacer esto? Y yo le digo a la persona, que todos lo hagan no significa que sea bueno o que sea verdad. 80.000 personas, 800.000 personas pueden estar equivocadas y hacer algo equivocado, ¿no? Eso no quita que sea mentira. Así que si tú sigues haciendo esto solo porque todo el mundo lo hace, entonces no vas a mejorar tu vida. Mi consejo es que tú dejes de hacer esto. No importa si es la costumbre de tu familia, de tu país, esto que estás haciendo te va a traer problemas de salud, por ejemplo. ¿Sí? En tu carta astral, la casa 2 de la alimentación está afectada con Rahu. Tú no debes consumir licores. No, pero todo el mundo lo hace, los fines de semana, los amigos. Y ese es un argumento, ¿no? Entonces, habilidad lógica significa detectar ese tipo de argumentaciones falaces o falsas y mostrarle de manera lógica y clara que algo no está bien en su razonamiento y es por eso que la persona tiene problemas.
Conocimientos en astrología natal, ¿no? Tal astrólogo es el que puede predecir. Sus palabras llevan la huella de verdad. Esto es citado del sabio Baraja Vigila. La capacidad de que lo que uno dice se vuelva cierto. Para esto el control de las palabras es importante. En cuanto a la astrología tántrica, ¿no?, que les mencioné, que es una astrología más que nada basada en rituales, hay una sección que habla de cómo es que por practicar ciertos votos, ciertas promesas, uno adquiere el poder de que todo lo que uno diga se vuelva realidad. Y eso implica practicar el silencio, por ejemplo.